Iglesia del Señor, una vez más, muy buenos días. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Vamos a abordar el tema que nos ocupa en esta mañana, una casa donde Cristo habita. Sí, y para ello vamos a tener la lectura en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Vamos a leer el verso 1 en adelante, ¿sí? Lo ubican por favor en sus Biblias, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos al Señor. Dios del cielo, Dios todopoderoso, hemos alabado tu nombre, recordando, Señor, tus maravillas, tu fidelidad y tu amor para con nosotros. Ahora pues, Señor, que abrimos tu palabra, rogamos que tu Espíritu pueda asistirnos y pueda estar nuestra mente y nuestro corazón atento a ti, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor, en toda palabra, en todo pensamiento, Señor. Que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Um, a principios del siglo pasado, había un hombre, Charles Schwab, que se convirtió en una de las personas más ricas y más poderosas del mundo, ¿no? Él era dueño de una empresa de acero, ¿no?, en Estados Unidos. Y en un tiempo donde los ferrocarriles estaban en plena construcción, donde las estructuras como el Empire State, ¿no?, ese tremendo edificio, estaba en construcción, este hombre hizo una gran riqueza y ganó mucha influencia, inclusive política, ¿no? Este hombre, donde él iba, la gente se abría para darle paso, ¿no? Una persona muy reconocida y muy rica, ¿no? Él llegó a construir en Nueva York unos edificios y unos lugares que imitaban a los palacios de Francia, ¿no? Imagínense, ¿no? Este hombre tenía toda una ostentación, ¿no? Pero es interesante, este hombre también tenía una biblioteca. En esa biblioteca se encontró una libreta, ¿no? Y se leyó algo, ¿no?, dentro de esa libreta donde él guardaba sus pensamientos muy personales. Él escribió lo siguiente: He pasado la vida construyendo un imperio, rodeado de miles de personas que aplauden mi éxito, pero cuando las luces se apagan, me descubro como un hombre profundamente solitario que busca una paz que los millones de dólares no pueden comprar. Este hombre murió en la quiebra espiritual, buscando algo que le saciara el alma. Tenía toda la riqueza que alguno pudiera imaginar y que en muchas generaciones no se gastaría. Sin embargo, él sabía que no era todo eso. Y hoy por hoy
Hay mucha gente que vive así, ¿no? Enfocada en conseguir más, en lograr más, en tener más de lo que pudiera tener, ya sea un título, un cargo, una meta, una riqueza, un negocio, lo que sea. Pero no debemos olvidar que el ser humano tiene algo dentro que no lo sacia las cosas terrenales. Como diría una persona, el ser humano tiene dentro de sí un vacío que tiene la forma de Cristo. Y eso no lo puede llenar ni la riqueza, ni la profesión, ni el éxito de un negocio, ni ninguna ocupación. Solo lo llena Dios. Cuando la persona no entiende esto, va a seguir buscando y anhelando. Y como este hombre, con una riqueza que cualquiera envidiaría, cuando estaba en la soledad entendía que algo más le faltaba. Hoy leemos la historia de un hombre similar, un hombre llamado Zaqueo. Ahora bien, tratando ya de enfocarnos, ¿no? ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde sucedió esto? ¿En qué ciudad? Pastor, no sople. En Jericó, ¿no? Ese lugar donde en alguna oportunidad, por su idolatría y por las cosas terribles que hacían, Dios se acercó para destruirlos. ¿Recuerdan? La caída de los muros de Jericó, ¿no? Sin embargo, hoy Jesús se acercaba para traerle salvación. La persona, Zaqueo. ¿Qué dice en el verso 2? ¿Qué era Zaqueo? Era un publicano, el jefe de los publicanos, ¿no? El publicano era una persona encargada por el Imperio Romano. Ustedes recuerdan que los judíos no eran libres del todo, estaban subyugados por el Imperio Romano, ¿no? Y a ese imperio había que pagarle impuestos. Entonces, los romanos se encargaban a los propios locales, aquellos se encargaban de cobrar. ¿Cómo se llamaban esas personas que se encargaban de cobrar el impuesto a sus conciudadanos? ¿Cómo se llamaban? Publicanos, ¿no? Ahora, Zaqueo no era solamente publicano, él que era jefe de los publicanos. O sea, imagínense, ¿no? Él es el encargado de supervisar el cobro de todos. Obviamente, ¿cómo se sentían los judíos frente a aquel que le cobraba impuestos para el imperio? ¿Cómo lo veían? Este es un vendepatria, ni te quiero ver, ni entres a mi casa, ¿no? Él era el jefe de los publicanos. Pero dice algo más. ¿Qué más era él? ¿Qué dice el texto? Rico, ¿no? Y no se refiere a que lo lamía así que rico era. No, 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 no. ¿A qué se refiere? A que tenía mucha riqueza, ¿no? Era un Charles Schwab, ¿no? Un hombre al que no le faltaba los bienes. No le faltaban los bienes. Pero también esta historia nos habla de un interés. Había algo en el que estaba él enfocado y ese era Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿Un sanador? ¿Quién era Jesús? ¿Y cuál era el interés de Zaqueo? Ver algo, verlo. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero ahí tenemos una multitud y un hombre que es la atención, Jesucristo. Ahora bien, Zaqueo enfrenta obstáculos, obviamente, ¿no? Vemos y en el versículo 3 que cuál es el problema. Habían dos problemas. Por un lado, Jesús no venía solo, ¿no? Jesús venía, ¿con quién? Con mucha gente, una multitud, es decir, una cantidad de gente que lo rodeaba y lo seguía, era el maestro, todos querían escucharlo, todos querían ser sanados por él, todos querían algo de él, querían su atención y toda esa gente lo seguía, allí estaban los discípulos, así que había un gran grupo de gente al cual él, cuando veía ese grupo de gente, podía él pensar, me voy a acercar y ahí hay un amigo, le voy a decir que me dé un espacio, él podía hacer eso. ¿Por qué? La gente lo quería mucho. Lo odiaba, ¿no? ¿Quién ustedes creen que alguien le iba a decir, ya ven, vente, Saqueo, vente, ven? ¿Alguien le iba a decir eso? ¿No? Y peor en la multitud, ¿no?
Pero por otro lado, dice el texto que él era pequeño. O sea, ni siquiera para asomarse por el hombro, ¿no? Nuestro hermano Moisés, fácil, ¿no? Y cuando está ahí, yo sí estoy ahí pinándome, ¿no? Pero Zaqueo era chiquito. Ni saltando llegaba, ¿no? Pero él quería ver a Jesús. Y dice el texto que ¿qué hizo? Había algo en Zaqueo como lo que había en esa mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Recuerdan cuando había una multitud? Ella decía, no, nada me sana, pero yo creo que si me acerco a Jesús, yo toco su manto, yo voy a ser sana. Y ella se arrastró en medio de la gente y tocó el manto de Jesús. O como aquellos hombres que tenían un amigo enfermo y lo llevaban en una camilla, y cuando llegaron toda la casa estaba abarrotada de gente y no podían entrar. ¿Y qué hicieron? Este hombre no se puede quedar aquí. Necesitamos llevarlo a donde Jesús. Y ellos se agarraron y se subieron al techo. ¿Cómo habrán hecho para subir al hombre el techo de paso? Y abrieron el techo de la casa y soltaron ese. ¿Por qué? Porque ellos querían que ese hombre tenga su encuentro con Jesús. Zaqueo tenía lo mismo en el corazón. Yo soy chiquito, hay mucha gente, nadie me va a dar paso, pero yo necesito ver a Jesús. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el verso 4? Se fue corriendo. Jesús viene por allá, acaba de pasar y se subió a un árbol. Y ahí trepado estaba este hombre, con el anhelo en su corazón de ver a Jesús. ¿Y qué pasa cuando Jesús se hace presente? ¿Qué pasa cuando el Hijo de Dios llega a una vida? Dice el verso 5 y empieza a describirnos el encuentro con Cristo. ¿Cómo es esta vida cuando se encuentra con Jesús? El verso 5 dice que Jesús... ¿Qué dice? Jesús lo vio. Jesús lo vio. Había una multitud alrededor de él, pero Jesús vio a Zaqueo. Había mucha gente alrededor hablando, diciendo cosas, distrayendo, llevándolo en una dirección, pero él miró a Zaqueo. Jesús lo vio. Jesús lo vio a él. Y cuando Jesús lo ve, él empieza a tener un contacto personal con Zaqueo. Él empieza a mostrarle que aunque haya mucha gente, Jesús te mira a ti. Y Jesús te mira a ti. Y Jesús te está mirando a ti en esta mañana. Aunque haya muchos aquí. Jesús te está mirando a ti. Y Jesús tiene una palabra para ti en esta mañana. El Señor Jesús hace algo tremendo. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ayúdeme. No, ¿qué le dice primero? No. Primero le dice Zaqueo. Sabe mi nombre. Yo no sé si ustedes, bueno, los que han estado viendo el mundial, ¿no? Están ahí, con sus ojos ya cuadriculados de tanto partido. Y suponte que se sale del mundial, no sé, este jugador noruego, ¿cómo se llama? Holland, ¿no? Y está ahí el vikingo, todo el mundo, y se salió del mundial porque ya salió clasificado y viene a Moyobamba, ¿no? ¿Y qué va a hacer la gente? Toda la gente sabe a Holland, ¿no? Pero esa persona viene y toda la gente con él y entra a la puerta de este templo, ¿no? Y cuando entra a la puerta de este templo, se acerca donde César y César. ¿Qué haría César? ¿Y de dónde me conoce, no? Sabe mi nombre. Sabe mi nombre. Ahora, Zaqueo le sucedió lo mismo, ¿no?
ese aquel a quien todos seguían, ese maestro tan renombrado, ese hombre poderoso en las manos de Dios, sabía su nombre. Y el hecho de que supiera su nombre le manifiesta algo, que Jesús conoce a cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros, hermanos, nos conoce por nuestro nombre. Dios sabe qué eres. Dios sabe quién eres. Dios sabe lo que estás pasando. El Señor sabe qué es lo que en este momento pasa por tu mente. ¿Cuáles son las preocupaciones de tu corazón, tus sueños, tus anhelos, lo que quieres? El Señor Jesús lo sabe y el Señor te llama por su nombre. Porque Él te conoce. Yo no te conozco. Nuestro hermano Moisés, como hizo en su ejercicio, está tratando de acordarse de los nombres. Pero una cosa es el nombre y otra cosa es la persona. Jesús te conoce a ti. Te conoce a ti. Conoce tu persona. Conoce lo que tienes y lo que necesitas. Jesús le dijo a Zaqueo por su nombre, Zaqueo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Le da una instrucción, le da una dirección. Date prisa y baja. Hurry up. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 ¿no? Como dicen los soldados, ¿no? Baja, baja. Rápido, baja, baja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Ahora, me llamó mucho la atención cuando el Señor Jesús le dice, es necesario que yo me hospede en tu casa. ¿Es necesario porque Jesús necesitaba dónde quedarse? Toda esa gente que estaba ahí en Jericó y todos los que lo seguían, ¿acaso no estarían totalmente dispuestos a abrir su puerta de su casa para hospedar a Jesús? Claro que sí. Cualquiera podía hospedar a Jesús. Pero cuando Jesús le dice, es necesario que yo me hospede en tu casa, no es por Jesús, es por Zaqueo. Zaqueo necesitaba que Jesús entre en su casa. Zaqueo necesitaba que Jesús entre a su vida, que vea lo que está pasando dentro de él, que pueda entender ese hombre que cuando Jesús entra, transforma la vida. Jesús dice, tú necesitas que yo entre en tu vida. Tú necesitas que yo entre en tu familia, en tu casa, en tus planes, en todo lo que tú piensas. Tú necesitas que yo entre en ti. Y Jesús le dice eso, es necesario que yo entre en tu casa. ¿Amén? ¿Se entiende? Ahora, como aquí todos somos aliancistas, ¿no? Y estamos así ya parametraditos. No, bueno, sí, ya Jesús entró en nuestra vida, ya. No, ya entró, ya hace. ¿Cuántos años entró en tu vida, Diana? ¿Hace años? ¿Cuántos años? Ya, tanta, ya imagínense, ¿no? Van a reunir cuántos años. Ya, es en tiempo de Moisés. A ver, Valentín, ¿hace cuántos años entró Jesús en tu vida? También del tiempo de Noé. Ya, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no, ya Jesús está. Y inmediatamente cuando escuchamos que Jesús tiene que entrar a la vida de alguien, inmediatamente nosotros ponemos, no, ya Jesús está en mi vida y punto. Y eso no es para mí. Pero hermanos, hay dos cosas que deja bien clara la Biblia. El Señor Jesús no solo habló de seguirle y de recibirle. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, él habla de permanecer en él. No es solamente hoy día me entrego a Cristo y después sigo mi vida como sea. No. Yo tengo que permanecer en él. Esa presencia de ese Jesús que un día tocó mi corazón debe ser viva y constante todos los días de mi vida. Eso es permanecer en Cristo. No es solamente un convencerme en mi cabeza que Jesús ya está en mi vida y se acabó y aunque yo viva como sea, Jesús está en mi vida. No. Es evidencial que realmente Jesús está en mi vida. Y eso lo dejó muy claro el Señor Jesús cuando allí en Apocalipsis capítulo 3, por favor acompáñeme, no pierda Lucas. Apocalipsis capítulo 3 es un texto muy, muy conocido y se usa mucho en el evangelismo, ¿no?
Evangelio del Apocalipsis, perdón, estoy hablando. Apocalipsis del capítulo 3. Y el verso 20 va a decir, yo estoy a la puerta. ¿Quién está hablando aquí? ¿Se acuerdan? Jesús. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a su vida y tendré comunión con él. Eso es lo que ofrece Jesús. Cuando Jesús empieza a hablar a las vidas, cuando Jesús empieza a hablar al corazón, el Señor lo que quiere es que nos abramos a él, que abramos nuestro ser, que no cerremos la puerta, que no digamos, sí, sí, tu religión ahí está bien. No, no, el Señor dice, yo quiero todo. Yo quiero ser el Señor de tu vida. Y el Señor Jesús dice, está a la puerta y llama. Pero dime una cosa, ¿a quién envía este mensaje? ¿A los inconversos? ¿A quién está dirigida esta carta en la cual Jesús menciona esto? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién está dirigiéndose? ¿A incrédulos o a creyentes? Era nada menos que a la iglesia de la Odisea. Iglesia. Creyentes. Gente que había entregado su vida a Cristo y Cristo tenía que decir, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo es eso? Ellos tenían sus cultos, tenían su religión, tenían muchas cosas y ellos se querían ricos, dice el texto. Pero el Señor Jesús dice, pero yo estoy en la puerta. Y qué triste es cuando el cristiano puede venir al culto, puede cantar, puede predicar, puede enseñar, pero Jesús está en la puerta. No está en su vida. Está en su mente, puede ser, pero no está en su vida. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta. Y nosotros tenemos que evaluar, hermanos. Porque a veces nos pasa lo de Zaqueo. O lo de esta persona, Charles Schwab, ¿no? Y tanto el anhelo por nuestras cosas terrenales que Jesús termina estando en la puerta. A pesar de haberlo recibido, a pesar de tenerlo, el sello del Espíritu Santo, en nuestra vida en realidad Jesús está en la puerta. Porque Jesús solo participa cuando estoy en la iglesia, pero una vez que salgo, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en mis estudios, cuando estoy en mi negocio, Jesús no está allí. Jesús está a la puerta. Y el Señor Jesús decía, no es así. Zaqueo, yo quiero entrar en tu casa. Yo quiero que me abras todo lo que es tu casa. Todas las áreas de tu vida. Eso que tú crees que nadie sabe. Eso que tú tienes escondido. Eso de lo cual tú te avergüenzas y no quieres hablar. Yo quiero tomarlo. Yo quiero entrar en tu casa. No importa, hermano, que seas creyente. El Señor Jesús nos dice otra vez, yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero entrar en tu casa. Dice el verso 6 y nos responde con la obediencia, que es la mejor forma de responder al Señor Jesús. Cuando Dios nos dice algo, la mejor forma de responder es la obediencia. ¿Claro? Cuando el Señor me dice algo, yo digo, ay, qué bonito. ¿Eso es lo que quiere Dios? Que yo diga, ay, qué bonito. Qué buena prédica, Pastor Roger. Checo, hoy día predicó y muy, muy hermosa su prédica. ¿Y eso es lo que Dios quiere? Uy, el otro pastor, me reí bastante de su prédica. Muy amena, muy amena. Qué bien, qué bien. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nos da su palabra? ¿Qué es lo que quiere? Que lo obedezcamos. Que eso que Él nos dijo, tomemos una decisión en base a eso, lo que Él nos dijo. ¿Y qué dice el verso 6? Nos dice algo muy interesante. El Señor Jesús le dijo a Zaqueo, baja, rápido. ¿Y qué dice el texto que hizo Zaqueo? O sea, obedeció. No es, mira, piénsalo, a ver, mira si te conviene. No, 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 desciende rápido. Y Zaqueo con las mismas.
Eso es obediencia. El Señor me dice algo, inmediatamente yo lo hago. Obediencia, obediencia. ¿Y qué más hice? Y lo recibió, lo recibió. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Es necesario que yo me hospede en tu casa. ¿Y él qué hizo? Abrió la puerta de su casa. Abrió la puerta de su casa. No se hable más. Esta es la oportunidad de mi vida. El Rey del universo, el Señor que sana, el que cambia la vida, está diciendo que quiere entrar en mi casa y yo no me voy a hacer de rogar. Mi puerta está abierta. ¿Qué quieres, Señor? Aquí está mi vida. Así se abren las puertas, Jesús. Todo es para Él. Todo se entrega a Él porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y a veces tenemos la idea de que Jesús es un, ¡ay, pobrecito! No, los cristianos ahí están mendigando para que alguien vaya a la iglesia, rogando, pobrecitos. No, hermano. No, hermana. Tú no le haces ningún favor a Dios por venir a la iglesia. El Señor es Señor. Y cuando Él se digna en su grandeza mirarte a ti, hablarte al corazón, es tu oportunidad. Es tu oportunidad gloriosa en la que aquel que todo lo puede te habla a tu corazón. Y esa oportunidad es para este momento. Es para el momento en que Dios te habla. Es para el momento en que Dios toca tu vida. Zaqueo lo entendió y él dijo, mi puerta está abierta, mi casa está entregada. Señor, ahí está. Entra a mi casa. Entra a mi casa. Y es interesante que se produjo en él algo que sucede cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida. Dice que lo recibió ¿cómo? Con la cara larga, obligado. Ya pues, ¿qué voy a hacer? Ya pues ya, si no, así fue. Gozoso, gozoso, gozoso porque aquel que todos miraban, lo miró a él. Porque aquel a quien todos seguían, dijo, yo quiero estar contigo. Y eso es lo que pasa cuando Jesús viene a nuestra vida. Pero como suele suceder, se levanta la adversidad. Y el verso 7, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el verso 7? ¡Uy, qué bien! Zaqueo se arrepintió, va a cambiar, gloria a Dios, qué bueno es el Señor Jesús. ¿Dijeron eso la gente? No, por lo general lo que Dios hace no es muy popular para la gente. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque son como son más altos los cielos que la tierra, así es como piensa Dios en relación a lo que nosotros pensamos. Y sucedió lo mismo aquí en el verso 7, nos dice, ¿qué cosa nos dice? Cuando vieron eso, un hombre que abrió la puerta, entregó su vida a Jesús, su casa, todo lo que es, lo entregó. ¿Qué dijeron? ¿Quiénes dijeron? ¿Algunos cuantos? ¿Qué dice el texto? Todos. Uy, pero todos no eran los que seguían a Jesús cuando venía la multitud. ¿Y ahora qué pasó? No me parece pues lo que Jesús hace. Este Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Ya que es el jefe de publicanos. ¿Cómo Dios lo va a salvar a él? Él no merece. Es un pecador. Es un vendepatria. ¿Cómo va a ser? Este no puede ser digno de la gracia de Dios. Este no sirve. Eso es lo que dice la gente. ¿Y qué dijeron de Jesús? No, pues como te has equivocado. Así no es. No funciona. Tú tienes que estar con los santos. Tú tienes que estar con la gente respetable, ¿no? Y se abre una herramienta del diablo que es muy destructiva. La murmuración. La murmuración. Dice ahí el texto, ¿no? ¿Qué dice? Todos murmuraban. ¿Qué es murmurar? Es hablar algo malo de alguien, pero sin decírselo a ese alguien. Eso es murmurar. Y eso percibió a Jesús todo su ministerio. Los fariseos murmuraban de él, la gente murmuraba de él. Cuando se fueron los discípulos, murmuraban de él, pero nadie le decía a Jesús, esto no me parece. La murmuración es eso, la murmuración es decir algo
pero no decírselo a la persona. Y esto no solamente se produce en verbalizar lo malo, a veces también se produce aquí la murmuración. Cuando nosotros pensamos lo malo de otra persona y estamos pensando lo malo y seguimos pensando lo malo. Y yo digo, no, pero yo no murmuro porque no se lo digo a nadie. Sí, pero eso lo está diciendo tu corazón. Eso también es murmuración. Y todo esto se soltó allí. Hermanos, la murmuración destruye amistades. La murmuración destruye iglesias, comunidades enteras, de gente que está hablando mal de tal y cual y tal, pero nunca se lo dice a la persona. Cuando alguien le dice algo a una persona, aunque no le guste, ese es bueno. Pero cuando alguien a escondidas está hablando, por ahí habla con todos menos con la persona, eso es murmuración. Y eso es destructivo. No hay una intención de edificar, hay una intención de destruir. La gente empezó a murmurar. Y en esa murmuración ellos dijeron, ¿cómo este hombre entra en la casa de un hombre pecador? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Se va a contaminar ese lugar, está lleno de pecado. Y esas personas con las que se reúne el Zaqueo está lleno de pecado. Se va a contaminar. Se va a contaminar. ¿Y saben qué? Cuando sucede eso, cuando el creyente se aísla del mundo porque se va a contaminar, ¿sabe cuándo sucede eso? Cuando no hay poder de Dios. Muchas veces el cristiano se encierra en su iglesia porque el mundo me va a contaminar. Hermanos, solamente refleja algo, que no tenemos poder. Nosotros estamos llamados a id y predicar. Id y hacer discípulos. Sal al vecino, al hospital, a la cárcel, al mercado. Sal. No, pero me va a contagiar. No, sal. Sal. Pero los judíos mantenían ese pensamiento, se va a contaminar, se va a contaminar, se va a contaminar. Y entonces en el verso 8 empezamos a ver las evidencias de una casa donde habita Jesús. Una casa donde habita Jesús. Y lo primero es claro, hermanos. El primer principio es claro. Cuando Jesús entra, Jesús no entra para ser influenciado. Jesús entra para influenciar. Repito, cuando Jesús entra a un hogar, cuando Jesús entra a una vida, Jesús no entra para ser influenciado. Jesús entra para influenciar. Y aquí lo vemos claramente. Dice el texto en el verso 8. Estoy perdiendo los papeles. Dice el texto en el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. ¿Qué cosa? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué está haciendo este hombre? Este hombre que antes perseguía la riqueza, este hombre que antes su objetivo era el dinero, que lo que buscaba era la riqueza, inclusive por encima de la popularidad. ¿Qué está diciendo este hombre? Mi ídolo ya no más el dinero. La riqueza no me interesa. Ahora lo que quiero es agradarte a ti, Señor. Y él agarra y dice: yo le voy a dar de esto que tengo a los necesitados. Y abre el corazón de este hombre y se abre la vista de este hombre, porque Jesús entró a influenciar, no a ser influenciado. No es que él agarró y entonces Zaqueo se quedó con su dinero. Mira, ¿qué te parece, Jesús? Hacemos un negocio, tú eres tan popular, así que mira, podemos hacer, yo tengo mucha riqueza. No. No. Cuando a Jesús tratamos de venderle lo nuestro, hermanos, estamos tratando de vender al que tiene el dueño de todo su propiedad. Él es el Señor, Él es Jesús, y a Él no le podemos vender nada. Él más bien viene a transformarnos. Él tocó el corazón de Zaqueo, y cuando Jesús toca el corazón de Zaqueo, ¿qué ocurre? Cambio.
cambia la vida, cambia el pensamiento, cambia los valores, cambia las prioridades. Y este hombre, desechados por todos, ahora él empieza a cambiar. Y amaba antes el dinero, ahora el dinero es un utilitario. Antes quería la aprobación de la gente, ahora no me interesa. Yo quiero andar con Jesús y él está dispuesto a rendir aquello que el Señor le pedía. Donde Jesús habita, hay cambio, hermano. Y yo te pregunto, ¿hay cambio en tu vida? Sí, hermanos, hace 30 años cuando me convertí, yo dejé el alcohol, la droga, ya está muy bien. Pero eso fue hace 30 años. ¿Hay cambios hoy en tu vida? Porque cuando está Jesús, produce cambios. No es, yo me convertí hace tanto tiempo y ahí cambié y sigo como estoy. No. Donde está Jesús, se produce cambios y cambia las prioridades. Ese carácter renegón empieza a ser un carácter dócil. Ese pensamiento siempre pensando lo malo empieza a cambiar en un pensamiento bueno. Esa mezquindad de solamente ver lo mío y los míos se abre a un corazón dispuesto a amar a otras personas, aunque no los conozcamos. Hay cambios, hay cambios. Cuando Jesús entra a un lugar, Él influencia y produce cambios. Y finalmente en el verso 10, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, perdón, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Es interesante cómo el Señor Jesús muestra que eso que se estaba produciendo en ese momento era el propósito de Dios. Y hermanos, cuando Jesús entra a un hogar, cuando Jesús entra a una vida, entonces se cumplen los propósitos de Dios. ¿Te has dado cuenta? Cuando el Señor está en un hogar, los propósitos de Dios se cumplen, porque esa persona, esa familia, ese lugar se convierte en un lugar a través del cual Dios empieza a dispensar su gracia, su luz, su palabra, su bendición a otras personas que lo necesitan. ¿Cómo es el lugar donde Jesús habita? No es influenciado, influencia. Segundo, es un lugar donde hay cambios. Es evidente que hay cambios. Y tercero, es un lugar donde el propósito de Dios se cumple. Amén, iglesia. Preguntémonos entonces, ¿dónde está Jesús en mi vida? ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Está en tu vida en plenitud porque se ve en tu vida cambios? ¿Porque tu vida está siendo un canal de bendición a otras personas? ¿O hace tiempo que Jesús está en la puerta y llamando? Porque tú estás ocupado en tus quehaceres, en tu familia, en tu negocio, en tus ocupaciones. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Hoy hablamos de una casa donde Cristo habita. Preguntémonos, ¿dónde está Jesús en mi vida? Oramos al Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor, y guarda silencio ahí donde estás. Porque así como Zaqueo recibió una palabra para él, así el Señor tiene una palabra para ti. Esta palabra de esta mañana ha sido para ti. Porque quizás te has olvidado que Jesús no es solo una religión, no es de ninguna manera una religión. Él es aquel que es el Señor de la vida que Él toma. Y Él quiere que ese señorío se vea en tu vida. Él quiere tomar tu vida, Él quiere tomar tu corazón. Hermanos, pero yo soy creyente, sí, pero ¿dónde está Jesús? No hay cambio en tu vida. Le das a Dios lo que te sobra. Cuando puedes, vienes a la iglesia. Cuando no puedes, no vienes.
y durante la semana ni te acuerdas de abrir tu Biblia. Eso es tener a Jesús en la puerta. En esta mañana el Señor Jesús dice: yo quiero estar en tu vida. Yo quiero que abras la puerta total, que no me niegues ningún espacio. Yo no quiero ser un invitado, yo quiero ser el Señor en tu vida. Esa es la palabra de Dios para ti en esta mañana. Por tanto, ora ahí donde tú estás. Y sé sincero con el Señor, y si tú tienes que decirle a Dios, en realidad, mi relación contigo se ha enfriado mucho. Y tu palabra es solamente algo bonito nada más. Pero cuando me voy a casa me olvido de ella. Y mi fe se ve solamente los domingos de 9 a 11. Y después nadie ve cambios en mi vida. Señor, yo reconozco que necesito de Jesús y del cambio y del poder que me da. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Jesús. Te la entrego como Zaqueo abrió la puerta de su casa. Yo te abro la puerta de mi casa. Entra ahí. Cámbiame. Cámbiame. Cámbiame, Señor. Y hazme como tú quieres. Gracias, Señor. Dios, en esta mañana tú has escuchado a los que de corazón sincero están orando, Dios, y diciendo: te entrego mi vida. Ahora ruego, Señor, que conforme a tu promesa, tu Espíritu Santo pueda empoderarse en ellos, Señor. Y pueda ver el poder de Jesús que transforma en esas vidas, Señor. Ayúdalos, Dios. Te damos gracias y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.